En una guerra es posible ver los cañones, las ametralladoras, los tanques. Aquí no ves nada. La radiación está por todas partes. Te atraviesa, te penetra, y solo sientes los efectos tiempo después, a veces años después. Es aterrorizante. Mientras tanto, la nube radioactiva continúa viajando sobre Europa. Vuela sobre Bavaria y el norte de Italia. Sobre el sur de Francia y Córcega, cae una lluvia radioactiva de yodo 131 y cesio 137. Los cultivos y los pastos se contaminan seriamente. Mientras las autoridades francesas niegan su presencia, la nube llega a Gran Bretaña y se extiende sobre Grecia. En Chernobyl, el nivel de radioactividad continúa subiendo. El hoyo se llenó con 6.000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero bajo este gigantesco tapón, la hirviente magma continúa ardiendo. 10 días luego del desastre, Gorbachov invita a Hans Blix, el director de la poderosa Agencia Internacional de Energía Atómica, a visitar el lugar. Blix es el primer experto y el primer occidental en visitar Chernobyl. Vimos el lugar desde el aire. Advertimos que algo de humo emanaba de la parte dañada. Se hablaba mucho acerca del riesgo de una segunda explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú, llamó un amigo, un familiar de uno de mis expertos, y dijo que había rumores de que podría explotar un segundo reactor. En el fondo del reactor, 195 toneladas de combustible nuclear continúan hirviendo, liberando tanta temperatura que la arena se funde gradualmente. Aparecen grietas en la superficie del tapón. Una vez que tapamos el hoyo, comenzó a subir la temperatura. Sentimos miedo porque eso podía causar una segunda explosión. Era aterrador. Llegaron científicos para tomar lecturas. Estaban muy preocupados. Temían que se llegara a una temperatura crítica que causara una segunda explosión. Eso hubiera sido una tragedia terrible. El bloque de cemento bajo el corazón del reactor se calienta y corre el riesgo de quebrarse. El magma amenaza con filtrarse. El agua que los bomberos arrojaron durante las primeras horas del desastre se juntó bajo el bloque. Si el magma radioactivo entra en contacto con el agua, podría provocar una segunda explosión aún más devastadora que la primera. Se llama a los mayores expertos del país. Vasily Nesterenko era uno de ellos. En aquel entonces trabajaba para mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor lograba quebrar el bloque de cemento, 1.400 gramos de la mezcla de uranio y grafito entrarían en contacto con el agua y provocarían una nueva explosión. La consiguiente reacción en cadena provocaría una explosión comparable con una gigantesca bomba atómica. Nuestros expertos estudiaron la posibilidad y concluyeron que la explosión tendría una fuerza de 3 a 5 megatoneladas. Minsk, que está a 320 kilómetros de Chernobyl, habría desaparecido y Europa habría quedado inhabitable. Debíamos detener el proceso. Si continuaba, sería un enorme desastre. Un enorme desastre nuclear. Esta segunda explosión habría estado acompañada por una terrible onda dinámica y un gran aumento de la radioactividad que provocaría miles de víctimas mortales en cuestión de horas.
Gracias a Dios, eso no ocurrió. Había trenes con más de 1000 vagones en Minsk, Gomel y Kiev, listos para evacuar a la población. La situación es crítica. En Moscú, la Comisión de Estado declara 2 medidas de emergencia. Primero, envían un batallón de bomberos para drenar el agua bajo el reactor. Más tarde serán declarados héroes nacionales, pero sufrirán problemas por la radiación el resto de sus vidas. Segundo, sellan el abismo de manera más efectiva para bajar la temperatura de una vez por todas. En 2 días, los hombres del general Antochkin arrojan 2.400 toneladas de plomo en el reactor. En cuanto comenzamos a arrojar plomo, la temperatura bajó de inmediato. Se absorbió bien y selló el hoyo mientras se fundía. Así disminuíamos la radiación. Pero parte del plomo se funde cuando toca la llama y se evapora en la atmósfera. 20 años después, los niños enfermos de Chernobyl aún tienen rastros de él. En la actualidad es muy criticado, pero dada la situación, no había mejor solución. Y todos, militares o civiles, oficiales o no, trabajaron desinteresadamente. Yo participé de la primera etapa. Puedo asegurarles que fue algo que se debía hacer. Fue heroico. Durante esta operación, 600 pilotos se contaminan seriamente con la radiación. Todos mueren, pero sus esfuerzos son solo temporarios. A pesar de haber sido cubierto, el fuego continúa ardiendo. Sobrevolar en helicópteros no resuelve el problema. Deben acercarse más, descender a la grieta. ¿Pero cómo? Con la inminente amenaza de una segunda explosión, continúan las improvisadas medidas. Los planos de la planta revelan que se puede llegar a la zona activa a través de los túneles de cemento para cables y tuberías. Una delegación de técnicos del Instituto Kurchov se aventura en el laberinto. Avanzar es difícil. Parte de los túneles colapsaron en la explosión. Penetran a través del armazón del cuarto reactor con un soplete, llevando consigo detectores de radioactividad, termómetros y cámaras. El resultado es aterrorizante. Los niveles de radiación son astronómicos. Confirman sus peores temores. El hirviente magma quebró el bloque de cemento y se filtró hacia la cuenca vacía. Ahora amenaza con hundirse aún más. El riesgo de explosión era de un 5 a un 10%. Habíamos drenado el agua debajo del reactor, pero debíamos hacer algo urgente. Debíamos poner algo bajo el reactor para evitar que el magma siguiera filtrándose. Debíamos evitar que cayera. Nada evita que el magma se filtre aún más en el arenoso suelo. Y debajo del reactor hay un enorme y extenso acuífero que provee de agua a todo el país. Lo que más nos preocupaba era que se hundiera toda la masa y llegara al agua subterránea. Eso contaminaría los ríos Pripyat, Dniepr y Kiev, el Mar Negro. Era imperioso llegar a una solución. Se considera una nueva operación, pero implicará la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, 17 días después de la explosión inicial, los mineros de Tula, a 1000 kilómetros de Chernobyl, reciben una visita desde el Kremlin. El viceministro de la industria minera. El ministro nos habló acerca del accidente en Chernobyl. Nos dijo que necesitaban mineros de nuestra región, la cuenca de Moscú. Nos dio 24 horas para reunir nuestras cosas. Al día siguiente nos llevaron en autobús desde la plaza hasta el aeropuerto de Moscú.
El 13 de mayo nuestros camaradas ya trabajaban en Chernobyl. ...13 de mayo de 1986... ...zona de Chernobyl.